para mí un placer poder compartir y moderar el panel del día de hoy. Gracias, Carlos, Pedro, Héctor, Francisco, gracias por estar aquí. Y bueno, ya hablaba Valeria del nombre del panel. La realidad es que efectivamente coincidimos en que México está frente a uno de sus retos más importantes. Viene el Mundial 2026, la evolución de la MLS, la transformación digital, la inversión extranjera y evidentemente también el proceso de transformación de la propia liga. Y creo que me gustaría enfocar esta discusión en tres grandes bloques. El primero de ellos lo establecería desde el punto de vista de la modernización del fútbol nacional. Y para eso me gustaría empezar contigo, Pedro. Recientemente la Federación comunicó el nuevo modelo de gobierno corporativo y la participación de los clubes. ¿Tú cómo visualizas ese proceso de transformación de la Liga MX? Bueno, muchas gracias por la invitación, Luis. Yo te diría que la transformación hoy es una realidad ya en la Liga. Hemos estado trabajando en conjunto los 18 clubes en un modelo de gobierno corporativo que nos va a permitir sentar las bases tanto desde el punto de vista de procesos, de confianza, para poder establecer un modelo de liga independiente de la federación, buscando el desarrollo y la mejora de nuestro fútbol en todos los sentidos, desde el punto de vista deportivo, obviamente, mejorando el producto que ofrecemos a nuestra afición, pero también desde el punto de vista del modelo económico y comercial. Y eso solo lo íbamos a poder lograr a través de un modelo de gobierno corporativo sólido, en el cual pudiéramos participar los 18 clubes, y creo que ese primer gran paso ya lo dimos, y ahora tendremos que construir hacia adelante para poder fortalecer, y como te digo, con el principal objetivo de mejorar nuestro producto como fútbol, pero también crecer económicamente para ser más competitivos ante otras ligas del mundo. En ese sentido, por ejemplo, Fran, ¿tú cómo visualizas este proceso de transformación? ¿Se moderniza la gobernanza, el modelo comercial? ¿Qué visualizas tú como una primera etapa en este proceso? Creo que Pedro lo describe muy bien. Siempre he creído que el todo tiene que ser más que las partes, y si se fortalecen todos los equipos de la liga, va a ser más fácil que la liga compita con otras ligas, como lo dice Pedro. Creo que hoy tenemos que entender que estamos en una región en la que invariablemente vamos a competir con otros clubes y con otras ligas, y si nos hacemos fuertes hacia adentro, en lo deportivo obviamente, pero también en lo comercial, en los ingresos que finalmente van a detonar tener una mejor liga y mejores equipos, me parece que nos va a hacer más fuertes a todos, y el trabajo en equipo como liga creo que va a ser lo que va a marcar la diferencia. Héctor, en ese sentido, en función de lo que dice Paco, ¿cómo debe evolucionar esa relación entre federación, liga, clubes? ¿La qué, perdón? ¿Cómo debe de evolucionar esa relación entre federación, liga, clubes? Bueno, yo estoy de acuerdo con Paco y con Pedro. Lo que estamos viendo nosotros tenemos mucha historia, tenemos mucha pasión, pero ahora nos tenemos que enfocar en la modernización del fútbol, en buscar activos estratégicos, también diferentes a los tradicionales como el ticketing, TV rights y la parte de marketing. Obviamente la parte deportiva, y una parte que tenemos que atacar, que ya muchos equipos lo están haciendo, aquí están ejemplos, es la relación con el fan. O sea, toda esta parte de la digitalización, el engagement, todo cómo segmento mis datos, cómo los filtro, tener un CRM totalmente robusto, estar midiendo todo lo que tenemos, quiénes son. Yo creo que es una cosa importantísima para que nuestra liga se fortalezca, porque eso va a traer más patrocinadores que ya no sean nada más que patrocinen activaciones, sino que sean socios estratégicos, que puedas hacer joint ventures, y todo lo que hay alrededor de los estadios ahorita que se están modernizando, los hospitalities, las activaciones, los eventos, vuelves un ecosistema integral de entretenimiento. Esa es la realidad. Y tienes a las gentes que son los fanáticos o la afición, que es la que va, y la tienes atendida, la tienes abrazada, sabes qué consume, sabes qué le gusta. Obviamente el crecimiento es exponencial
y obviamente con la parte de gobernanza, estructura comercial sólida y financiera. Ahorita quisiera llegar al tema de la infraestructura y la experiencia del aficionado porque me parece muy importante lo que menciona Héctor. Pero antes de pasar al segundo bloque, Carlos, creo que hay un punto importante en esta transformación de la liga, que es la entrada de nuevos players, ¿no? Y la eliminación de la multipropiedad. ¿Sigue siendo viable internacionalmente la multipropiedad como concepto? Yo creo que sí, la respuesta es sí. Tampoco quiero llevar la contraria ni la polémica, ¿no? Pero si lo vemos internacionalmente, ahí están los casos de éxito, ¿no? Hay muchos que no, pero siempre y cuando se cumplan con las regulaciones necesarias, ¿no? Que impone FIFA o que impone, evidentemente, no estar en la misma liga, no estar en un mismo torneo, ¿no? Y sobre todo creo que el futuro de la multipropiedad internacional es cómo... Yo creo que no es el tener más clubes, sino cómo centralizamos mejor los servicios, ¿no? O sea, qué equipo o qué propiedad puede centralizar mejor el scouting, ¿no? Los analytics, el tema de health and performance, ahorita Héctor lo mencionaba, el tema comercial, ¿no? Cómo vender mejor y cómo poder tener un mejor equipo de trabajo que le pueda dar servicio a los demás equipos, ¿no? Hay un caso de éxito ahí en Europa bien interesante, Mercury 13, ¿no? Mercury 13, que es que está Avenue Capital, ¿no? Es este fondo que está detrás, es específico del fútbol femenino y tienen recientemente al Bristol, ¿no? De Inglaterra, en España es el Badalona FC y el Como de Italia, ¿no? Y realmente ellos sí han sabido cómo estar 100% transparentes, regulados, ¿no? De acuerdo a FIFA, pero cómo crear valor de servicio en cada uno de sus equipos. Si hablamos un poco de la infraestructura y la experiencia del aficionado, convencido de que la industria del fútbol sí atraviesa por un proceso de transformación. Se fragmentan las audiencias, la entrada de nueva tecnología, el auge del entretenimiento y nuevas plataformas. Y creo que los estadios cambian y ya no únicamente son recintos deportivos. Y sí que quisiera empezar contigo, Carlos. ¿Qué papel juega la tecnología en la experiencia del aficionado? Yo creo que juega un papel súper importante, ¿no? En el tema de hoy podemos hablar ya directamente con el aficionado, con la tecnología que tengamos, ¿no? Que tenemos. Te platico un poquito de la experiencia de parte de Tigres, ¿no? Hace unos años nos convertimos en el primer equipo mexicano en ser ticketless, ¿no? En nuestro estadio. Entonces hoy no hay un boleto físico en el Volcán y eso hace que evidentemente todo sea digital, pero que podamos conocer mucho mejor a nuestro aficionado, ¿no? Entonces se puede generar muchísimo más valor, hacerle una experiencia mucho más personalizada y entender quiénes, ¿no? Tenemos 42,615 aficionados cada 15 días y entender quién es el que entra al estadio, ¿no? Entender un poquito sus hábitos de consumo y eso agregando un poco, como también mencionaba por acá, del tema del CRM, ¿no? Ahí tenemos una base de datos de 700,000 usuarios únicos con un perfil evolutivo del 70% más o menos. Eso quiere decir que sabemos nombre, apellido, teléfono, código postal y un poquito vamos entendiendo el hábito de cada aficionado justamente para hacerle una experiencia muchísimo más personalizada y luego usar esa información también para tus socios comerciales, socios estratégicos, evidentemente para maximizar comercialmente tus activos y también los de tus socios. Héctor, el desarrollo del nuevo Estadio Banorte en cuanto a su remodelación, ¿mejora la experiencia del aficionado? ¿Cómo está visualizado desde el punto de vista del club? Sí, bueno, como ustedes saben, es un estadio muy antiguo, que como dice el señor Azcárraga, tiene alma y corazón, tiene muchísimos años, el mantenimiento que se le había dado era lo básico, vamos a decir, y ahora sí se hizo un gran esfuerzo, mucho trabajo, sacrificio, para poderlo remodelar y que quedara a la altura de lo que necesita la afición y las audiencias que van a ir a eventos, que va a haber ya eventos mucho más seguido. Y obviamente mejoró en toda la parte de vialidad en la entrada, la parte digital, tecnológica, con el Wi-Fi que antes era complicado, la parte de el hospitality, todo lo que sea comida,
todo lo que sea sonido, las pantallas. Se hicieron diferentes zonas, diferentes palcos, plateas, zonas de hospitality. Hay una zona ya que se modernizó, como en Estados Unidos, que la gente que paga ahí puede ver a los jugadores salir. Que hasta hubo una bronca hace poco que se metió un aficionado. Pero el estadio, bueno, la cancha, que es importantísima, y ahora parece ser que vamos a tener 3 equipos que van a estar jugando ahí. Y están programados de aquí a fin de año alrededor de 7 eventos, incluido el partido de la NFL. Y eso va a hacer que sea un estadio multiusos, como los existen. Va a haber áreas para que alguna empresa haga un consejo, alguna otra empresa, a lo mejor más chica, haga algunas juntas. Va a haber un restaurante, va a haber comedores, museo, visitas guiadas. Entonces, todo esto del estadio ya no es el estadio que nada más es para 90 minutos el domingo, sino ya tiene que ser un estadio que esté funcionando prácticamente todos los días abierto para que el aficionado o la gente, aunque no le guste el fútbol, pues vaya a un estadio, como cuando vas a alguna ciudad y te interesa ir a algún estadio, bueno, pues vas aunque no seas aficionado al fútbol, y yo creo que eso va a ser muy bueno para las audiencias y para la afición. Pedro, en fan engagement, data, ticketing, ¿qué está trabajando Rayados? Yo creo que, bien lo decía Carlos ahorita, yo creo que dicen que el dato es el nuevo oro. Se vuelve crítico. Nosotros siempre creemos en la liga y en la industria del fútbol. Al final de cuentas nosotros vendemos emociones, y esas emociones, más allá de asegurar que tienes siempre un equipo, que buscas tener siempre un equipo competitivo, lo que buscas y vendes es entretenimiento. Y en ese sentido, los datos y el uso de la tecnología para poder brindar una mejor experiencia al aficionado desde que va llegando al estadio o desde que va a prender una televisión en su casa, porque tenemos que recordar que solo un porcentaje muy pequeño de las aficiones de los clubes tienen la oportunidad de ir al estadio. Entonces tienes que pensar en esa tecnología, sí en ticketing y en cómo la experiencia del estadio lleva a un extremo adicional la experiencia o la relación del aficionado con el club, pero tienes que pensar en la experiencia también de aquellos que están sentados en un sofá en su cama viendo al club, y la conexión y el buscar la conexión de las diferentes tecnologías para asegurar, como decía Carlos, que tienes y entiendes el comportamiento de tus aficionados para poder ser mucho más enfocado. Recordar que tenemos una industria en este sentido privilegiada, porque la lealtad de nuestros fans o de nuestros consumidores, si lo ves en otras industrias, pues es cercana al 100%. Entonces, lo que tenemos que trabajar los clubes es en cómo entregamos no solo un producto de calidad, sino experiencias que permitan ir fortaleciendo esa relación que los aficionados tienen con sus clubes. Sí, yo creo que para concluir en la etapa de infraestructura y experiencia del aficionado, Paco, a mí me gustaría que nos platicaras, tú que estuviste muy involucrado también en el proceso de remodelación del Nemesio 10, se han venido modernizando para responder a las demandas actuales, y si nos puedes hablar un poco también de la ciudad deportiva del Deportivo Toluca. Sí, como bien lo dice, ¿no? La información es poder entender lo que busca el aficionado. Sí, la remodelación del estadio hizo que la experiencia cada día sea mejor y la seguimos renovando, pero también estar en contacto y entender qué tipo de identidad es la que tiene el club, la historia que queremos contar. Creo que había una deuda histórica en el club, en donde se habían dado los resultados en la cancha, pero todavía la conexión con la afición no estaba ahí. Y afortunadamente en los últimos años, a base de un esfuerzo desde el lado no nada más deportivo, sino corporativo, hemos logrado que el aficionado se sienta orgulloso de su club, que se identifique. Hemos contado una buena historia apegada también a los principios de la familia que encabeza al Toluca, y evidentemente el ir al estadio tiene que representar eso, ¿no? Una experiencia familiar cada día mejor. Y bueno, la infraestructura de la ciudad deportiva es también lo que te permite empezar a desarrollar de mejor manera, no nada más la infraestructura, sino lo que tienes adentro, ¿no? El desarrollo
la ciencia aplicada al deporte, las metodologías aplicadas de fuerzas básicas desde muy temprana edad y formar también con el ADN del club. Necesitas la infraestructura y necesitas el proceso y la metodología para que estos chavos que o nutren al equipo para no tener que salir a buscar tantos jugadores, o inclusive puede ser una fuente de ingreso adicional del club si los vendes. Me parece que redondean todo el proyecto y hay que balancear entre tener siempre un equipo competitivo, una identidad que nutra este equipo y evidentemente que los aficionados entiendan el ADN del club, que se sientan orgullosos y que cada vez que lo vean en el estadio vivan esa experiencia y, como bien dice Pedro, la experiencia que es mucho más amplia desde la televisión y que los represente, ¿no? Déjame complementar ahí desde el punto de vista de infraestructura, Luis, porque ahorita que platicabas del proceso de transformación que estamos buscando como liga, uno de los capítulos importantes tiene que ver precisamente en cómo mejoramos la infraestructura de los diferentes clubes, de los diferentes estadios, recintos que tenemos, porque sabemos que es una deuda pendiente que tenemos como liga y sabemos que hay gaps que tenemos que cerrar para tratar de hacer la experiencia en donde sea mucho más cercana y mucho más parecida. Y parte del proceso de transformación, de tratar de buscar modelos que nos ayuden a generar recursos como liga, tiene que ver precisamente en cómo mejoramos la infraestructura de los estadios y que no dependa solamente de la capacidad o no de un club de poder generar una relación con un fondo o de una inversión particular, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso va a ayudar muchísimo a mejorar el producto como un todo y a mejorar la experiencia de los aficionados que cada 8 días están apoyando a sus equipos en los recintos. Sin duda, y un reto importante que tienen como liga y como club, ¿no? En procesos de transformación. Yo el último rubro, competencias internacionales, a mí me gustaría enfocarlo desde la perspectiva estratégica de cada club, ¿no? Si bien las competencias internacionales son oportunidades y plataformas de expansión comercial, de posicionamiento, de evaluación, de atracción de talento, de monetización, de construcción de marca. Y ahí quizá empezaría también contigo, Pedro. Rayados, ¿cómo ve, por ejemplo, torneos como la Leagues Cup? Una competencia en sí, una vitrina. ¿Qué perspectiva tiene el club, tomando en cuenta también que disputó recientemente un Mundial de Clubes? A ver, yo creo que es claro que cada vez estamos inmersos en un mundo mucho más globalizado. Sería un error garrafal quedarnos y pensar que solo podemos mantener y crecer nuestro negocio pensando en nuestro territorio. Yo creo que todas estas oportunidades de torneos con una liga como la MLS, que es una liga que ha demostrado que bajo cierta estrategia, bajo cierta disciplina, ha crecido y ha cerrado el gap contra la Liga MX de manera importante, muy rápidamente. Yo creo que son vitrinas y torneos que tenemos que aprovechar para una audiencia además en Estados Unidos que puede ser 3 veces más grande de lo que tenemos en México. Es el deporte que más crece en audiencias en Estados Unidos. La Liga MX es la liga de fútbol más vista en Estados Unidos y creo que tenemos que aprovechar y apalancar nuestra participación en torneos como la Leagues Cup. Nosotros tuvimos la suerte de jugar el Mundial de Clubes hace un año y la verdad es que es una experiencia que te abre plataformas y propuestas y te da una visibilidad que jamás tendrías jugando partidos amistosos o torneos con poca relevancia. Entonces, yo sí creo que tenemos que tener una mirada mucho más amplia. Creo que tenemos que aprovechar la relación que tenemos natural con el vecino del norte para poder apalancar oportunidades y, como tú lo decías ahorita, no solo desde el punto de vista comercial o de negocio, sino también deportivo, porque hay una cantidad de jugadores mexicoamericanos en Estados Unidos que pueden nutrir nuestros equipos y que pueden además generar identidad de aficionados en Estados Unidos con los clubes de nuestra liga, que nos amplían esa base de aficionados que nos dan una escala diferente.
¿Cómo lo ve América, Héctor? ¿Somos competitivos a nivel de clubes en torneos internacionales? ¿Perdón? ¿Somos competitivos a nivel de clubes en torneos internacionales? Sí, como dice Pedro, o sea, yo creo que es un mercado que tenemos una comunidad hispanoparlante impresionante que es aficionada al fútbol, igual paisanos nuestros. Yo estoy totalmente de acuerdo en este tipo de torneos, pero tendiendo al equilibrio entre que esta parte global hay que hacerla sin perder la identidad, sin perder la pasión, sin perder ya lo que tenemos aquí en México, hacerlo equilibrado, hacerlo ordenado. Tienen ellos muchas ventajas igual que nosotros y también esta parte de, o sea, ellos tienen, por ejemplo, estructura salarial diferente, tienen una estructura comercial diferente, la liga es dueña de prácticamente todos los jugadores. Entonces, toda esta parte de integración debe ser ordenada, debe ser con tiempo y eso nos va a dar la ventaja de poder estar en un mercado mucho más grande, con una estructura financiera y comercial, infraestructura de estadios, y nosotros nos ha servido mucho la parte deportiva, la parte de estar scouteando también, la parte económica que también ha ido mejorando porque al principio no era buena, pero yo creo que sí es un inicio de un futuro que se viene halagador, pero haciéndolo muy ordenadamente. Charlie, desde el punto de vista de Tigres, este tipo de torneos, ¿cómo lo ven? ¿Ayudan a construir marcas globales? Sí, totalmente. Coincido con lo que dice Héctor y Pedro, ¿no? 100%. O sea, creo que el jugar, nosotros tratamos de jugar de 4 a 6 partidos amistosos al año en Estados Unidos, justamente por la cercanía que comentaba Pedro, y más en Monterrey, que estamos a 1:30, 2 horas manejando de Texas. Pero justo la competencia oficial, global, desde la experiencia de Tigres, ¿no? En el 2019 fuimos a Qatar, desgraciadamente nos agarró la pandemia, pero fuimos al Mundial de Clubes y pudimos llegar a la final, ¿no? Competimos ahí contra el Bayern Múnich en ese partido ahí con ese gol medio con la mano, ¿no? Que se quedó ahí en la historia. Pero justo lo importante es, más allá del partido, cómo generas esa relación estratégica, ¿no? En nuestro caso, justamente con el Bayern, desde sus oficinas de Nueva York y sus oficinas en Múnich, generamos esta relación y hoy, años después, por ejemplo, una vez al año mandamos 4 jugadoras del equipo femenino a Múnich a entrenar 2 semanas, constantemente estamos en comunicación para entender mejores prácticas, entender infraestructura, entender temas comerciales. Invitamos al equipo a jugar en México hace 3 años en nuestro estadio, ¿no? Rompieron el récord de asistencia de un partido internacional para ellos, 25,000 aficionados. Entonces creo que es más allá del partido, cómo realmente aprovechas esa relación y cómo la vuelves estratégica, ¿no? También digo, nada más agregando en el tema de responsabilidad social, Tigres es sumamente fuerte en ese sentido, ¿no? Por la misión tal cual que tiene Tigres con la sociedad, y pudimos hacer una relación de largo plazo con el Bayern Múnich en tema de innovación social, ¿no? Entonces constantemente estamos haciendo prácticas de impacto social en Monterrey en conjunto con el equipo alemán, ¿no? Entonces creo que en resumen es sí, pero más allá del partido, cómo podemos generar esa relación estratégica. Fran, vienes de ser justamente campeón de una competencia internacional, por cierto, felicidades. Cuéntanos tu experiencia desde el punto de vista del club, áreas de oportunidad, mejora, saturación de calendario. ¿Cómo lo vivió Toluca al final del torneo? Bueno, a ver, para nosotros era sumamente importante ganar este título. Hacía muchos años que el club no estaba compitiendo en un plano internacional a nivel de CONCACAF, independientemente del torneo de Leagues Cup que nos ha ido bien. Sí era una vitrina que nos interesaba mucho, también por lo que te da la Intercontinental, el Mundial de Clubes, muchas cosas. Y en el camino creo que aprendimos, que por supuesto que compiten los clubes mexicanos. La final la jugamos 2 clubes mexicanos. Nosotros nos tocaron en la etapa de octavos, cuartos y semifinales clubes en California, San Diego, Los Ángeles.
y percibes y empiezas a entender que eso de que no hay pasión, ellos estaban muy enganchados, se tomaron muy seria la competencia. Creo que CONCACAF cada día empieza a crecer más y a entender que la esfera global es muy competitiva. Previo a la final nos decía Víctor Montagliani que había que hacer fuerte el área, que el mundo volteara, no solamente por la Copa del Mundo en la región, pero también por los clubes que participaban en la Confederación. Y me parece que el evento fue extraordinario y te pone en una escena en donde tienes que entender que de distintas ligas, con distintos proyectos, con distintas circunstancias y momentos, pues finalmente todos buscan lo mismo. Y me parece que también la manera de la experiencia en la televisión y la conexión con muchos mercados empiezan a entender también la rivalidad entre las ligas y cada uno de los proyectos que participan en la competición. La experiencia fue muy buena y estoy seguro que el camino que nos está llevando también le va a dar mucho crecimiento al club. Y este tipo de competencias, para finalizar, y el que quiera también ir contestando, ¿fomenta el talento nacional? Sí, yo estoy convencido que sí, porque obviamente tiene sus bemoles, calendarios cargados y la cantidad de partidos que jugamos ahora, pero la realidad es que también nos obliga como clubes e instituciones a tener un plantel un poco más amplio y buscando ese equilibrio desde el punto de vista económico hacia adelante, la sostenibilidad hacia adelante, te obliga a tener un plantel de jóvenes que puedan participar y estar disponibles para competir o en un torneo de CONCACAF o en un torneo de Leagues Cup o en la misma Liga MX. Y yo sí creo que más allá de las posiblemente negativos que pueda tener un calendario tan cargado, yo sí creo que hay un beneficio a darle una vitrina a la posibilidad de que jóvenes y talentos mexicanos puedan tener mayores oportunidades. Héctor, ¿tú qué opinas sobre ese punto? No, totalmente. Digo, ahorita yo me acuerdo tuve la fortuna de, en mi primera etapa de la América, estar en Libertadores. Esos eran viajes un poco más largos que volar a Houston o a Los Ángeles. Allí volabas a Argentina en la noche y jugabas a los 2 días. Y aquí todos los medios y la afición dice, tienen que regresar a Libertadores. Es un poco más complicado ahorita los Libertadores, hay muchos temas, es multifactorial, pero esta parte del desarrollo del talento con esto, supuestamente la copa que se hizo hace algunos años, que había un torneo de copa ahí, era un poco para eso, para que el talento de jóvenes, el talento nacional, tuviera competencia. Yo soy un convencido, y lo digo tranquilamente, y con estudios, que nuestras fuerzas básicas desafortunadamente no tienen competencia porque juegan entre ellos mismos durante muchos años. O sea, el jugador que está en sub-15 en Toluca ahorita, que juega contra mi sub-15, si siguen ahí, se van a conocer durante 5 años, 6 años más, hasta que debuten. No tienen competencia internacional, no tienen competencia de otro nivel. Había una idea como era antes, que había filiales, donde había los equipos teníamos una filial y por lo menos era lo menos malo porque iban a otros estadios, con otro ambiente, con jugadores extranjeros, jugadores que metían la pata, y ahí se desarrollaron muchos jóvenes. Monterrey tenía, Toluca tenía, nosotros teníamos, eso se quitó. Y hoy por hoy la competencia que tienen es bastante abajo de lo que deben de tener. Yo me fijo en otras ligas y hay terceras divisiones, segundas divisiones de un gran nivel que tienen equipos filiales, que es un nivel impresionante, y por eso, por ejemplo, en España pues tienes jugadores de 20, 19 años jugando ya en selección. Entonces yo creo que eso se tiene que mejorar y obviamente estos torneos nos ayudan a que por lo menos el entrenador los vea y les dé competencia, que es la única manera de crecer. Fran, ¿algo que quieras agregar? No, yo creo que si bien te aprieta el calendario en los viajes, tienes que estar muy bien físicamente. Creo que, insisto, un poco con lo que decías de la ciudad deportiva, la ciencia aplicada al deporte será clave para tener sanos a los jugadores con tanta demanda de viajes, de competencia, de partidos. Es un reto hacer los calendarios,
Pero también es cierto que participar en más torneos te da la posibilidad y mandas un buen mensaje a chavos que están en la banca y que saben que van a tener minutos y que cuando entren van a tener que ser determinantes, porque a los titulares no les va a dar para jugar todos los partidos, todos los minutos. Sin duda. Pues muchísimas gracias a todos. Antes de finalizar, queremos pasar un video por parte de Tigres que habla de la construcción de marca que ha venido teniendo, y también por ahí hay uno de Sen Ferrero con motivo del Mundial. No sin antes despedirme. Carlos, gracias. Gracias. Pedro, gracias. Héctor, Gracias. mucha suerte en lo que venga. Fran, gracias. Gracias, Luis. Y felicidades nuevamente. Gracias. Gracias. Hay una tierra que está tan llena de vida que hasta se atrevió a desafiar la muerte. Una tierra que han pisado solo a pies valientes. Guerreros aztecas, campesinos incansables, madres entregadas. Aquí la familia es sagrada, como lo es la conexión con los nuestros, con quienes están y con quienes un día marcharon, pero siguen vivos para siempre, porque aquí nadie muere. Si no, pregúntenle a Pelé o a Diego, o a quienes pisaron entonces esta tierra y vivieron la gloria junto a ellos, porque no existe otro lugar en el mundo donde el fútbol y la vida se sientan como aquí, donde cada minuto se juegue como si fuera el último, con pasión, con coraje, con alegría. Por eso, si el fútbol te trae a esta tierra, ten claro que tu corazón aquí se quedará. Y así como Pelé, como Diego y como tantos otros que te precedieron en tu viaje, te enamorarás para siempre de México, como nos pasó a nosotros. Sen Ferrero Sports and Entertainment, patrocinador oficial del amor por México.